Bien, reciban una cordial bienvenida. Vamos hoy a presentar lo que es la segunda jornada interinstitucional tras complejidad en acción en el marco del programa de celebración del 20º aniversario de la red de investigadores de la transcomplejidad. Nos acompañan hoy la doctora Miriam Mendoza desde Venezuela, el doctor Emmanuel Romero desde República Dominicana y mi persona Alicia de Lugo, que estoy en Aragua, Venezuela. Vamos a conversar en relación a la transcomplejidad, la educación y el neurocurrículo en lo que hemos denominado visión práctica de la transcomplejidad. E iniciaremos por señalar que la educación que hoy se administra en los escenarios educativos está asignada por una realidad que se presenta en constante movimiento, lo que genera cambios en todas sus dimensiones y, por supuesto, en la vida del docente, del estudiante, de los padres, de los representantes. Y esto ha forjado, por supuesto, algunas inquietudes en relación al qué, al cómo, cuándo y con qué del proceso educativo, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y además se garantice lo que es una educación con y de calidad que propicie, por supuesto, lo que nosotros como docentes tenemos responsabilidad en el aula, de esos ciudadanos críticos, solidarios, honestos y reflexivos, con sólidos valores éticos que además aporten a la sociedad desde su ser y desde el hacer. De allí que la educación está entendida en este medio para lograr dicha formación y, por supuesto, deberá estar atendiendo las exigencias del mundo de hoy. Y lo que nosotros también conversamos permanentemente y en el cual estamos involucrados, que es los avances de la ciencia y la tecnología, de tal manera que los procesos educativos se ven circundados por la incertidumbre y los cambios permanentes. Ante esto surge una interrogante. ¿Qué retos afrontamos en la sociedad de hoy nosotros como educadores o investigadores, independientemente del área en la cual nosotros nos encontremos como investigadores o como facilitadores de procesos de aprendizaje, no solamente en Venezuela, sino también en otros países de América Latina? Y algunos de estos retos, de los cuales hemos venido conversando también permanentemente, tienen que ver con la resistencia al cambio y la rigidez institucional. Los sistemas educativos suelen ser tradicionales y tienen unas estructuras de forma lineal, jerárquica y fragmentada, que además que hace este tipo de estructura dificulta, por supuesto, la integración de un enfoque transcomplejo que comenzamos por señalar que es dinámico, no lineal y multidimensional. Además de ello, también tenemos otro desafío y por eso nos encontramos en estos espacios que apertura la red de investigadores de la transcomplejidad para colocar sobre la mesa algunos aspectos que nosotros plantearnos y además de eso generar propuestas para resolverlo. Tiene que ver también con la de la cual hemos conversado todavía sigue siendo un reto o un desafío en el desempeño docente. Tiene que ver esa fragmentación con aquellas disciplinas que se ven por separado, fragmentadas. Ya nosotros sabemos que prevalecen en los modelos educativos convencionales. La transdisciplinaridad requiere, en estos casos, de la integración de múltiples disciplinas y saberes para poder superar lo que tiene que ver con esta fragmentación disciplinaria de la cual ya hemos conversado. Y por supuesto, tiene que haber también lo que es la generación de propuestas, como ya lo mencionamos, porque tenemos que saber que estamos inmersos en estos momentos en lo que es la incertidumbre y también lo que es la dinámica social
estamos viendo en este siglo XX, año 2025, que por supuesto afecta todo lo que es la vida en común. Otro de los desafíos es la dificultad para gestionar la incertidumbre y el desorden, en el cual aún no nos acostumbramos que estamos accionando y sin embargo estamos allí en ese escenario. Podemos decir entonces que en este caso el currículo transcomplejo emerge no, como ya lo dijimos, de manera lineal, sino que se mueve en un equilibrio dinámico entre el orden y el desorden, lo que puede generar incertidumbre y complejidad para los docentes y los estudiantes que, como la experiencia nos lo ha dicho, estamos acostumbrados a estructuras estables, inamovibles. De allí también surge la necesidad de la formación del docente. Los docentes debemos desarrollar competencias para manejar la multidimensionalidad que por supuesto está en diferentes áreas, como por ejemplo el área cognitiva, el área emocional, la social, la cultural, y podemos mencionar cualquier otra, incorporarla en esta necesidad de la formación docente. ¿Para qué es esto? Justamente para, desde la transcomplejidad, fomentar autonomía, creatividad, reflexión crítica y trabajo colaborativo, lo que requiere una formación continua y profunda, y lo hemos conversado en diferentes oportunidades nosotros como miembros de la red de investigadores de la transcomplejidad, que nos encontramos de diferentes áreas del conocimiento, pero allí conformamos grupos de formación. Además de ello, también mencionar los programas de formación que desde la red de investigadores de la transcomplejidad se ofertan para entonces superar lo que tiene que ver con esta formación en diferentes áreas y por supuesto también en lo que es la complementariedad de esos conocimientos que deberíamos tener, en este caso en el área que nos estamos involucrando, que es en el área educativa. Y finalmente decimos que hay otra limitación que tiene que ver con los recursos y el tiempo. Y de eso conocemos mucho en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué es importante superarlo? Porque para implementar modelos transcomplejos, esto demanda espacios, además de espacios para el diálogo interdisciplinar, trabajo en equipo y procesos reflexivos que pueden verse restringidos por la carga curricular, los recursos limitados y la falta de apoyo institucional del cual ya hemos conversado. Requerimos, sobre todo en esta era tecnológica digital, esos recursos que son necesarios para avanzar hacia nuevas estrategias, hacia nuevas metodologías en el campo educativo y, por supuesto, también el tiempo que se requiere. De tal manera que estas son limitaciones que se presentan en estos tiempos para la educación a nivel de no solamente de Latinoamérica, sino también del mundo en este caso. Por supuesto que sabemos que hay países desarrollados que quizás no tengan esta limitación a estos desafíos, pero se pueden presentar otros. Y algunos de estos desafíos y de estas dificultades y de estos retos que tenemos también tienen que ver con lo que es la estructura del sistema educativo, que podemos hablar no solamente del de Venezuela, sino también del de Latinoamérica, como podríamos verlo también, quizás, doctor Emanuel, que quizás se repita también en su país, en República Dominicana, lo que tiene que ver con esa dificultad, con la estructura rígida del sistema educativo. Sí, partiendo de sus planteamientos, puedo decir que la educación contemporánea enfrenta desafíos por múltiples vertientes, gracias a la complejidad de los fenómenos sociales, científicos, tecnológicos, ambientales. Se exige no solamente repensar el sistema educativo, sino replantearlo. Y para darle frente a esta situación surgen situaciones innovadoras que buscan, en este caso, vincular los fundamentos epistemológicos, pedagógicos y curricular de los sistemas educativos. Y aquí es que entra la parte de la transcomplejidad. Vamos a imaginar que el docente en el aula, en este caso un docente de ciencia, en lugar de enseñarle a los estudiantes la definición de ecosistema
la clasificación de los ecosistemas, que terrestre, acuático. Busca una manera innovadora de enseñar, en este caso, e involucrar a los estudiantes como entes responsables de su proceso educativo y diseña una experiencia, en este caso, para que los estudiantes en equipo eh, diseñen un huerto escolar. Además de aprender de biología, también van a aprender sobre economía, trabajo de equipo, todo a la vez. Y es lo que busca la transcomplejidad en los sistemas educativos. Eh, Formar a los estudiantes no en un sistema lineal, con asignaturas divididas por bloques, con horario de clase. Entonces, este enfoque desde la transcomplejidad rompe la manera tradicional de enseñar desde la materia aislada. Y es ya un desafío real, principalmente para el sistema educativo de la República Dominicana, que todavía en el diseño curricular organiza las áreas del saber por bloques, aunque dejan a la libertad del docente, del coordinador, de que se trabaje de manera interdisciplinar, pero el diseño curricular está organizado por asignatura de manera aislada eh, y de manera lineal. Entonces, esto nos invita a ver el conocimiento como algo conectado, donde fomentan a los estudiantes la forma interdisciplinar y colaborativa, permitiendo a ellos desarrollar habilidades para resolver problemas complejos y reales, que es lo que se busca que los estudiantes dominen en el siglo XXI, que resuelvan problemas reales que puedan involucrarse en su diario vivir y aplicar lo que aprenden en el día a día en la escuela. Es cuanto. Fíjense ustedes que lo que plantea Emmanuel, las estructuras curriculares, eh, me recordaba, ¿no? Cuando yo estaba ejerciendo en la educación primaria, que en el año 90 se hizo una reforma de las estructuras curriculares que pasaron por completo. Y en ese modelo, en esa fundamentación epistemológica, filosófica y pedagógica, ellos sobre la transdisciplinaridad. Y fíjense que ahí ya se planteaba lo que es trabajar por proyectos, porque es a través de esta metodología de proyectos que se puede contextualizar el aprendizaje, se utilizan métodos más activos, se integra el conocimiento y se da una formación más integral, ¿sí? Y más significativa a los estudiantes, porque a través de los proyectos se lleva a los estudiantes a abordar las realidades y generar propuestas de solución. Y entonces, hoy por hoy, la transcomplejidad plantea eso, plantea que es un enfoque de pensamiento y de investigación que busca más allá de las disciplinas y que se traduce para comprender la realidad de manera que sea abordada en forma holística e integral. Y allí entonces entra lo que es la educación transcompleja, que surge como una respuesta de los desafíos de un mundo caracterizado por la diversidad, por la multidimensionalidad y la constante transformación. Por supuesto que este enfoque reconoce los problemas educativos que no pueden abordarse desde una perspectiva fragmentada y reduccionista, sino que requiere una visión más transdisciplinaria y holística que integre los saberes, la cultura y las realidades mundiales. Es por esto que la educación transcompleja invita a ver la educación ya no de una forma más integral, más conectada a la realidad. Y por supuesto con una nueva cosmovisión que integra diversos saberes para hacer frente a la complejidad de este mundo actual. Vivimos en un mundo muy complejo y no hemos querido, y con la experiencia de Emmanuel y los que estamos acá en Venezuela, después de esta transformación curricular a nivel de educación media primaria y luego en las universidades,
se hizo un esfuerzo en hacer estas transformaciones, pero al final se quedó en la práctica trabajando de manera fragmentada por disciplina y transmitiendo puro conocimiento. Es decir, en la práctica aún no se ha complementado con los mandatos de lo que es una educación compleja. Y que esta educación transcompleja se traduce en estas estructuras que aún permanecen, que son rígidas, con pensum totalmente inmovibles, aislados, con unidades curriculares aisladas. Cuando nos hablan de trabajar por proyecto, porque cuando trabajamos por competencias se debe trabajar por proyecto y también se debe trabajar en la resolución de problemas, porque lo que se busca es que el estudiante sea participativo, sea reflexivo, sea crítico, que cuestione la realidad para proponer soluciones tangibles a los problemas reales. Y entonces allí, al trabajar con estas metodologías activas, ¿sí?, reflexivas, que son principios de la complejidad en cuanto a lo que es la participación, la integración, la integralidad, la complementariedad, la recursividad. Entonces es importante que nosotros busquemos la manera de generar cambios en la práctica y realmente revisar estas estructuras curriculares como propone, por ejemplo, la transcomplejidad en trabajar con nodos temáticos que permiten lo que es la integración de temas y que abordemos las temáticas y la realidad interdisciplinaria. Es decir, que vamos a lo que es la exclusión, si vamos a hablar de lo que es el cambio climático, verlo no desde una sola mirada, desde una sola dimensión, sino que es múltiples dimensiones, es decir, desde lo estadístico, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo social. Es decir, lo que llamamos lo que plantea la complejidad es un aprendizaje hologramático. Disculpe, doctora Alicia, pero no se escucha. Decía, doctora Miriam, que con base a los planteamientos que usted está realizando, que tienen que ver con cómo en Venezuela se realizó esa reforma curricular y además el núcleo de la reforma tenía que ver justamente con la investigación cuando hablamos de proyectos pedagógicos de aula, proyectos pedagógicos de plantel o proyectos de aprendizaje y proyectos educativo integral comunitario. Justamente el núcleo, que usted, como usted lo señala aquí, fue la investigación. Y por eso también partimos desde esa visión transcompleja que tiene que ver con algunos de los principios que usted mencionó, que vamos a profundizar un poco, pero también es importante recoger un poco de lo señalado, que entonces tendría que ver con fomentar la participación activa de todos los autores y actores del hecho educativo, porque son los que están allí en ese contexto, que conocen su realidad y que lo ven desde un punto de vista diferente quizás a nosotros que seamos o no docentes, estemos allí en ese contexto o no, quizás tenemos otra visión. Entonces, ¿cómo nosotros con esas diferentes visiones podemos acercarnos a esa situación de lo que está ocurriendo en la educación y promover, por supuesto, la autonomía del docente y la capacidad de su autoaprendizaje y ese trabajo colaborativo del cual usted está hablando? Porque también hay que hacer énfasis en que la transcomplejidad reconoce justamente ese contexto que es cambiante, es incierto y que, como lo decía también el doctor Emanuel, no es lineal en cuanto a lo que tiene que ver con los sistemas educativos, que además hay que impulsar esas metodologías activas de las que usted plantea y a la adaptación o el reconocimiento de los diferentes contextos en este caso,
para acercarnos a lo que está sucediendo y poder hacer propuestas viables, porque justamente lo que queremos es, como lo decía el doctor Emmanuel, por el ejemplo que coloca del huerto escolar, justamente cuál es esa visión práctica que tiene la transcomplejidad y que debemos conocer cuáles son sus principios. Usted conversaba en relación a lo que tiene que ver con la complementariedad, y esa complementariedad reconoce, por supuesto, la existencia de esas diferentes visiones, pero ¿cómo entonces integramos esas diferentes visiones para abordar la situación desde el punto de vista, en este caso, como lo estamos planteando hoy, educativo, pero puede ser en cualquier otra área, ¿verdad? Para entonces crear unos modelos que en este caso sean flexibles, y la participación, por supuesto, es fundamental, justamente desde ese encuentro epistemológico, para ofrecer lo que tiene que ver, yo señalo algunos aportes o algunas soluciones, algunas mejoras o algunas propuestas que sean integradoras y pertinentes a la realidad, que en el caso de nosotros que estamos en Venezuela es diferente a la realidad que hay en República Dominicana, que puede haber en México, en Ecuador, en Colombia. Otro de los principios que es fundamental también tiene que ver con la sinergética relacional que mencionaba, que implica, por supuesto, ese transitar por el quehacer investigativo del que usted hablaba, y que lo hemos trabajado nosotros desde que estábamos en el ejercicio de la educación básica, pero también cuando estábamos en lo que es la formación del docente aquí en Venezuela. La dialógica recursiva, que también es fundamental, porque justamente allí está uno de los núcleos que tiene que ver con ese proceso dialógico y reflexivo constante que se repite para la retroalimentación, y que además implica el accionar de los autores y actores del hecho educativo, las ideas, cuál es su cultura, cuál es su conocimiento, cuáles son sus vivencias y sus experiencias sobre todo. Y usted hablaba también de la integralidad, que por supuesto busca abordar esas realidades complejas de la mejor manera posible y conectar. Usted hablaba, creo que era de una red, que cómo nos podíamos conectar en todo lo que podemos develar en un escenario educativo para ser considerado. La reflexividad profunda, que es el proceso complejo de liberación del pensamiento, como ya lo conocemos muy bien desde la REVI, sobre nuestro propio pensamiento. Hablábamos también, usted señalaba en algunos de sus otros escenarios lo que tiene que ver con el desarrollo de ese pensamiento crítico, que es importante no solamente en los estudiantes, sino también en todos los actores del hecho educativo, que lo señalamos aquí en Venezuela, no sé cómo lo llama el doctor Emmanuel por allá en República Dominicana, pero es esa comunidad educativa que ahora se asocia con la comunidad, pero además con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales donde se encuentra la institución educativa. Y podríamos también incorporar otro principio, que es la intercolaboración, que es fundamental, porque lo decimos desde la transcomplejidad. Con una sola mirada no es posible abordar un fenómeno o una situación tan compleja como es el proceso educativo, de tal manera que tenemos que encontrarnos, ¿verdad? Independientemente tengamos posturas parecidas o contradictorias ante un fenómeno determinado. De allí que también nosotros que estamos como docentes o facilitadores en los escenarios educativos, tenemos que seguir formándonos, aún que hayamos ya egresado de lo que es nuestros estudios formales de pregrado y de posgrado. Seguimos entonces en esa formación permanente, justamente para aportar a lo que es la mejora del proceso educativo desde diferentes puntos de vista. Sí, fíjense que la transcomplejidad va más allá de la simple enseñanza de materias separadas. Rompe la idea de lo que es un conocimiento fundamentado en asignaturas, como ya lo hemos dicho. Y la transcomplejidad, pues entonces nos anima a abordar los temas desde múltiples perspectivas y tejer redes de disciplina. Y por supuesto, este principio de complementariedad, pues es muy importante considerarlos en los modelos educativos transcomplejos, porque permite una mirada o diferentes puntos de vista que enriquecen, por supuesto, la comprensión y de la realidad,
no desde una visión totalmente lineal, ni aceptando que el aprendizaje va a ser siempre un camino recto, sino que es un aprendizaje en permanente construcción y que no es acabado. Fíjense que desde la complejidad se plantea que los currículos deben ser abiertos y flexibles, es decir, no lineales. Y no es un documento totalmente estático como lo hemos venido experimentando. Sin embargo, en Venezuela, la experiencia ha sido que cada año, porque después de esa reforma del 97, luego vino una reforma en el 2007, ¿sí? De los modelos curriculares, y hablo de esto porque de allí se desprende la práctica docente. Y nosotros tenemos que aprender para volver a aprender nosotros los docentes, porque estamos acostumbrados a que ejecutamos currículum que vienen de lineamientos directos del Ministerio de Educación arriba. Generalmente los currículums son hechos supuestamente, entre comillas, con expertos que desconocen la realidad de los contextos diversos. Entonces nosotros nos hemos vuelto como ejecutores de currículum, ¿sí? Sin crítica, sin cuestionamiento, sino que somos reproductores. Pero en Venezuela viene pasando algo, que se vienen haciendo reformas del 2006. Y fíjense que el del 2007 hizo una reforma donde ya no era disciplinar, sino que era transversal, se maneja con áreas del conocimiento, ¿sí? Ya no disciplina, eran áreas del conocimiento, y la metodología de enseñanza seguía siendo los proyectos de aprendizaje. Y entonces allí vemos que no debe ser estático, y nosotros entonces en el nivel universitario, que es en el cual me encuentro ahora, a mí me preocupa que, por ejemplo, de esta reforma del 2012, y estamos en 2025, sigan estáticos los currículos en las universidades, que es preocupante, ¿no? Con todos estos avances en las tecnologías y los cambios que están, donde nosotros ahora mismo ya no nos estamos conectados en el aula, ya la distancia no es un límite para estudiar, para aprender, para compartir experiencia a través de las tecnologías. Estamos conectados desde nuestro sitio de trabajo, y ya los formatos cambian, ¿verdad? Y sin embargo tenemos los currículos en las universidades, caso Venezuela, no sé dónde está Emanuel, no se modifica desde el 2012. Entonces, cosas para reflexionar, ¿no? Entonces, la transcomplejidad plantea que no deben ser estáticos currículos, inmóviles, ¿sí? Ni lineales. Entonces, por supuesto, debe reconocer la adaptabilidad y debe permitir la emergencia de rutas de aprendizaje. Y por supuesto, reconoce que el aprendizaje no puede ser lineal, sino que debe avanzar, retroceder, reconfigurarse y desviarse. Permitir, por supuesto, ritmos individuales y flexibles, y que se vuelva, por supuesto, infinito y expandido. Y de esta manera podemos entonces de los horarios y las asignaturas fijas. Entonces, hablando sobre los currículos, ¿no? Hablamos del currículo macro, meso y el micro, que es el que desarrollamos en las aulas. Pero de ahí se desprende del meso, sí, el modelo curricular meso, que es el que emite el Ministerio de Educación. Y en la actualidad estaba leyendo para el nuevo año escolar, el ministro acá está haciendo una reforma en los temas y contenidos curriculares de las áreas de conocimiento, y está llamando, y es un avance, ¿no? Yo lo veo como un avance en mi país, que está llamando a los docentes a que sean ellos los que revisen, ¿verdad? Evalúen lo que están ellos planteando, que ya diseñaron, y que ellos hagan sus aportes. Bueno, es una manera de participación, ¿cierto? O sea, tomando en cuenta al docente, quién es el que ejecuta, el que vive la experiencia, el que innova en el aula. Entonces, la transcomplejidad nos plantea eso, ¿no? Currículos lineales, estables,
estáticos, inmovibles, sino currículos que permanentemente estén en construcción, pero tiene que ser una construcción de abajo hacia arriba, porque somos nosotros como docentes, ejecutores no, transformadores y formadores de nuestros estudiantes que conocemos las propias experiencias. Y, y yo puedo apostar que esas experiencias que pueden darse en la praxis docente en cualquier país no se ve reflejada en un currículo nacional ni a nivel currículo en mesa a cambiar, a mirar diferente, porque es la educación desde un proceso más justificado, más flexible, más abierto. Bien, podríamos también señalar que la transcomplejidad tiene una comprensión en lo que es justamente el currículo educativo, cómo lo podríamos incorporar, y parte de esto tiene que ver también con algunos de los elementos fundamentales en cuanto a lo que es ese proceso de aprendizaje, pero también lo que se señala con la importancia de la formación del docente y estos cambios que, como lo señala la doctora Miriam, desde el 2012, sin embargo, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica y Experimental, a partir del año 2015 hay hubo una transformación curricular que abarca lo que es el diseño curricular por competencias, pero todavía alejado de lo que es esa visión de cómo nosotros podemos complementarnos para abordar lo que tiene que ver con esa formación y la necesidad que tiene el país o los países de no solamente, como lo señalaba, lo que es la profesionalización, sino ir más allá, ir hacia la formación de un ciudadano integral, tal como lo plantea en el caso de Venezuela el preámbulo de nuestra Constitución. Ahora bien, doctor Emanuel, desde el punto de vista de su experiencia, de lo que se ha trabajado en su país, se han incorporado algunos otros elementos que se puedan resaltar en cuanto a lo que es la transformación o la modernización o los rediseños curriculares. Partiendo de lo que expresó la doctora Miriam, en República Dominicana ha vivido situaciones similares a Venezuela en cuanto a desarrollo curricular, no a diseño. Explico. En cuanto a desarrollo, me refiero a cómo se aplican los planes de estudio o diseño curricular en las aulas. Y como decía la doctora Miriam, que estoy de acuerdo con ella, nosotros prácticamente replicamos lo que está escrito, lo que está teórico y lo llevamos a la práctica. En situaciones que a veces no contextualizamos o adaptamos con base a la realidad de los estudiantes, a las necesidades de los estudiantes y sus intereses. En cuanto al diseño curricular, sí han ocurrido avances. En el 2014 se diseñó el currículo por competencia. Ya 2 años más tarde, en el 2016, recibió una revisión y adecuaron algunos aspectos. Y hasta el 2023 aproximadamente, por la situación post-pandemia por COVID-19, fue realizada una adecuación curricular. Integraron nuevos elementos en cuanto a la interdisciplinariedad y también agregaron otros aspectos en cuanto a competencia de grado, pero todavía siento que hay algunos vacíos, y es que está dividida por bloques o por asignatura o por área, como lo llaman en sus países: lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, entre otras, invitando a los estudiantes, a los docentes, perdón, y sus estudiantes
a trabajar la interdisciplinariedad, pero de manera opcional por medio de proyectos participativos de aula, de investigación, etc. Para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, sus intereses, es necesario, desde mi perspectiva, tomar en cuenta lo que es el desarrollo y el funcionamiento del cerebro, en este caso la neurociencia, que viene vinculado al neurocurrículo, porque si tomamos en cuenta los principios de la neurociencia para diseñar y desarrollar un plan de estudio o un currículo, nos vamos entonces a lo que es al neurocurrículo. Y se relaciona prácticamente con la transcomplejidad, porque la doctora Miriam mencionaba que hay que diseñar experiencias de aprendizajes flexibles. Y esto es lo que busca el neurocurrículo, diseñar actividades, en este caso, que activen las diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, pueden ser actividades de arte, de música, movimiento. Un ejemplo práctico puede ser en el área de matemáticas, que el estudiante use diferentes ritmos para detectar patrones. Así el aprendizaje se vuelve más entretenido y responde a los intereses de los estudiantes. Porque si es un niño que no presta atención, que le cuesta concentrarse, entonces el maestro, aquí viene su rol, diseñar esas experiencias que activen varias áreas del cerebro y que llamen la atención de ese o esos estudiantes. Entonces, aquí también viene asociado lo que son las inteligencias múltiples, aunque para algunos autores el diseño de actividades para los estudiantes deben responder a sus estilos de aprendizaje, que auditivo, visual, kinestésico, pero desde la neuroeducación o neurociencia no son estilos de aprendizaje, son las inteligencias múltiples de Gallagher. Entonces aquí vinculamos que esas actividades deben estar apegadas también a las inteligencias múltiples de los estudiantes. En el caso de República Dominicana, en los últimos años se han impulsado algunos programas de arte de manera interdisciplinar. Sin embargo, existen desafíos por situaciones regionales. Esto se viene implementando en la jornada escolar extendida, que es como se trabaja en el sistema público de la República Dominicana. Y aquí entonces hay centros con salida optativa en arte. Aquí involucra música, pintura, entre otras ramas, pero solamente son algunos centros y ya el reto sería adoptar ese enfoque que tienen esos centros educativos con salida en arte para integrar, ¿verdad?, los intereses de los estudiantes y así estimular a diferentes áreas del cerebro para un aprendizaje más complejo, que es lo que se busca. Y ahí entonces sumamos lo que es la transcomplejidad en este enfoque. Buscar un aprendizaje más integral, que incluya experiencia vivida, que incluya emociones. Y aquí conectamos todos, aprender de manera más profunda y duradera. Es cuanto. Sí, es la transcomplejidad, hablando del neurocurrículum, pues es pertinente porque busca ofrecer un marco revolucionario para una educación totalmente inclusiva, ¿sí? Radical, revolucionaria, a reconocer que el conocimiento humano no emerge simplemente de niveles de realidad física, biológica, psíquica, social, simbólica, y de diversas formas cognitivas, sino que incluyendo también las dimensiones de que usted señalaba, lo sensorial, lo intuitivo, lo corporal, lo tradicionalmente más que es marginado. Es decir, que reconoce las diferentes formas de conocimiento. Y es ahí donde el aula, ¿verdad?, se convierte desde la transcomplejidad. El aula se convierte en un ecosistema cognitivo vivo, donde tanto el docente es un jardinero de epistemes que cultiva la corporabilidad, la neurodiversidad y el diálogo de saberes, el arte y la herramienta, entre otras. Creo que algo, un momento, pensé que no me estaban escuchando, disculpe, estamos en vivo y eso pasa. Entonces, decía que, fíjense que importante hablar
el docente, porque el docente es clave, porque ante estos cambios, diferentes formas de mirar la educación en cuanto a la complejidad requiere de un nuevo docente, un docente que ya no es solamente cumple el papel de dador de clase, de pasar contenido, que es el único que posee conocimiento y se convierte en este modelo transcomplejo en un guía, en un facilitador que acompaña a los estudiantes en su propio proceso de descubrimiento. Y por supuesto fomenta lo que es la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de hacer preguntas. Sí, Asimismo, doctora. el estudiante se convierte en un ente más activo y es un agente de su propio aprendizaje. Sí, doctora Miriam, fíjese que un poco también le iba a comentar en relación a la experiencia que usted señala en educación universitaria, que justamente también nosotros tenemos que conjuntamente con nuestros estudiantes aprender y desaprender, porque los estudiantes universitarios, usted lo conoce, el doctor Emanuel también, quienes estamos en educación universitaria, como la llamamos en Venezuela, o superior, como se llama a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? También nuestros estudiantes están arraigados en esa estructura que hablaba el doctor Emanuel al inicio, que es totalmente lineal, que es inflexible, que es rígida, y nosotros también somos responsables de acompañarlos a ellos en el proceso de ese cambio de pensamiento, ¿verdad? De esa actitud crítica y de también tener esa autonomía para gestionar su propio proceso de aprendizaje. Un poco entonces para ir señalando cuáles son los aportes de la transcomplejidad, no solamente en la educación que tiene que ver con la ciencia, sino también con la investigación. Señalamos que nos permite la superación de ese reduccionismo y la fragmentación de la cual hablábamos al inicio, ya que nos permite abordar esos fenómenos, como hemos dicho, en el caso del fenómeno educativo, desde una perspectiva holística, integrando diferentes dimensiones que nosotros consideramos que son importantes con diferentes prismas, ¿verdad? Desde la visión de diferentes actores, desde el punto de vista cultural, económico, político, social, ambiental, y además de eso, proponen nuevas metodologías de las cuales ustedes también han mencionado, con diferentes saberes, con diferentes métodos, facilitando, por supuesto, la intervención en esas realidades que nosotros sabemos y conocemos que hoy se presentan complejas, inestables, multicausales, multidimensionales, muy dinámicas, y además de ello también los aportes en la educación tienen que ver con aplicar diseño curricular, la gestión en las instituciones y la reducción de los problemas sociales, promoviendo esa visión integradora y transformadora, que es finalmente lo que diríamos que es la teleología de la transcomplejidad, que es justamente la transformación de la realidad. Y por eso hablamos de esa visión práctica de la transcomplejidad. Ya hemos trabajado, como lo plantea la doctora Crisalia Villegas, la doctora Nancy Chavino, el doctor Antonio Balsa y muchos de los miembros de la transcomplejidad. Ya hemos trabajado y seguimos trabajando en todo lo que es ese soporte teórico, pero también la implementación, esa visión práctica es necesaria, que ya la estamos constituyendo o construyendo desde no solamente Venezuela, donde nació la transcomplejidad, sino en otros países de Latinoamérica. De tal manera que ofrecemos entonces las gracias a la doctora Miriam Mendoza, al doctor Emanuel desde República Dominicana. Gracias por acompañarnos en esta actividad en cuanto a la visión práctica de la transcomplejidad. Seguimos en esta ruta y comprometidos desde Venezuela y los demás países latinoamericanos al debate permanente y abierto para seguirnos encontrándonos en estos escenarios de que también son de formación y de discusión permanente. Saludos cordiales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.